Si uno de ellos estuviera cerca de ti ahora mismo, no lo sabrías. Porque los asesinos en serie no se ven como en las películas. No están escondidos en la oscuridad. Están en tu rutina. El vecino que te sonríe. El compañero que ves todos los días. O alguien que ya ha estado dentro de tu casa. Estas tres historias son reales. Y todas tienen algo en común. Las víctimas no estaban huyendo del asesino, ya estaban viviendo con él. Y cuando lo entendieron, ya era demasiado tarde. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. Las llaves que nunca devolvió. En 2017, en Guadalajara, México, Valeria Soto, de 31 años, decidió mudarse sola por primera vez. El departamento no era grande, pero era perfecto para alguien que buscaba tranquilidad. Un edificio antiguo. Pocos vecinos. Pasillos largos y silenciosos. Demasiado silenciosos. El primer día que llegó, conoció a alguien. Iván Duarte. Vivía justo enfrente. Fue él quien se ofreció a ayudarla con las cajas. Quien le explicó cómo funcionaba el edificio. Quien le dijo que no se preocupara por nada. Siempre sonriendo. Siempre atento. Aquí todos nos cuidamos entre todos. Valeria sintió alivio. Porque vivir sola, por primera vez, siempre da un poco de miedo. Y tener a alguien así cerca, hacía todo más fácil. Con el tiempo, Iván se volvió parte de su rutina. Se cruzaban en el pasillo. Hablaban unos minutos. A veces, él le llevaba café. Nada extraño. Nada fuera de lugar. Hasta que una noche, Valeria olvidó sus llaves dentro del departamento. Eran casi las 11. El edificio estaba en completo silencio. Golpeó su puerta, sin sentido. Nadie iba a abrir. Entonces escuchó un ruido detrás. ¿Todo bien? Era Iván. Valeria explicó lo que había pasado. Y él, sin dudarlo, respondió: tengo un duplicado del juego de llaves del edificio, el antiguo dueño me lo dejó. No era raro. En edificios viejos, esas cosas pasan. Iván abrió la puerta. Con facilidad. Como si ya lo hubiera hecho antes. Valeria le agradeció. Pero cuando él se fue, algo se quedó en su cabeza. ¿Cómo sabía exactamente cuál llave usar? Sacudió la idea. No tenía sentido. Días después, empezaron los pequeños detalles. Un vaso, que recordaba haber dejado en la mesa, aparecía en el fregadero. La ventana, que estaba cerrada, aparecía entreabierta. Una luz, encendida, cuando estaba segura de haberla apagado. Nada grande. Nada que pudiera probar. Pero suficiente, para empezar a incomodar. Pensó que era distracción. Cansancio. Estrés. Hasta que una noche, decidió comprobarlo. Antes de salir, tomó una foto de la sala. Todo en su lugar. Perfecto. Volvió horas después. Abrió la puerta lentamente. Miró alrededor. Y todo parecía igual. Pero cuando revisó la foto, su estómago se hundió. El cojín del sofá estaba en otra posición. No mucho. Pero lo suficiente para no ser un error. Valeria sintió algo que no había sentido antes. Miedo. Esa misma noche, empezó a escuchar ruidos. Pasos. Suaves. Lentos. Dentro del departamento. Se quedó inmóvil en la cama. Conteniendo la respiración. Escuchando. Los pasos se detuvieron. Y entonces, escuchó algo más. Un clic.
como el sonido de una puerta cerrándose. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio. Demasiado en silencio. Revisó cada rincón. Nada. Pero cuando llegó a la cocina, lo vio. Un objeto que no era suyo. Una pequeña navaja. Sobre la mesa. Valeria no tenía dudas ya. Alguien había estado ahí. Y no era la primera vez. Ese mismo día, fue a hablar con Iván. Tocó su puerta. Esperó. Nada. Intentó de nuevo. Silencio. Pero justo cuando se dio la vuelta, la puerta se abrió. Iván estaba ahí. Sonriendo. ¿Necesitas algo? Valeria dudó. Pero decidió decirlo. Creo que alguien ha estado entrando a mi departamento. Iván no se sorprendió. No preguntó detalles. Solo la miró y dijo algo que no encajaba. ¿Estás segura de que cerraste bien anoche? Valeria sintió un escalofrío. Porque no había mencionado la noche. Ni cuándo había pasado. Nada. Se despidió rápido. Volvió a su departamento. Cerró con llave. Doble seguro. Y por primera vez, arrastró un mueble contra la puerta. Esa noche no durmió. Se quedó despierta. Mirando hacia la sala. Esperando. Y entonces, a las 3:17 de la madrugada, lo escuchó. El sonido de una llave, girando. Desde afuera. El mueble vibró ligeramente. Alguien estaba intentando entrar. Valeria no se movió. No respiró. El sonido se detuvo. Silencio. Minutos después, pasos. Pero esta vez, no eran dentro. Eran en el pasillo. Y se detuvieron justo frente a su puerta. A la mañana siguiente, Valeria hizo lo que debió hacer antes. Llamó a la policía. Cuando revisaron el edificio, descubrieron algo. El sistema de cerraduras había sido manipulado. Y alguien tenía acceso a varias llaves. Pero eso no fue lo peor. Cuando entraron al departamento de Iván, encontraron algo que nadie esperaba. Fotos. Muchas fotos. Tomadas desde dentro. Del departamento de Valeria. Mientras ella estaba. Mientras dormía. Mientras no sabía. Pero lo más perturbador no eran las fotos. Era un cajón. Con objetos. Cosas que Valeria había perdido en las últimas semanas. Y al fondo, un cuaderno. Con fechas. Horarios. Rutinas. Y una última página. Con una sola frase escrita. Ya confía lo suficiente. Y justo cuando Valeria leyó eso, entendió que sería la próxima víctima. Antes de seguir, quiero que pienses esto un segundo. ¿Estás completamente seguro de que nadie tiene acceso a tu casa cuando tú no estás? El cuarto que nunca abría. En 2012, en Lima, Perú, Renata Villalobos, de 45 años, llevaba una vida tranquila. Trabajaba desde casa. Tenía pocos amigos. Y compartía su mundo con una sola persona. Su hijo. Matías. Matías tenía 19 años. Era callado. Reservado. Y extremadamente ordenado. Nunca salía. No traía amigos. No hacía ruido. Para muchos, era el hijo perfecto. Para Renata, era simplemente alguien difícil de entender. Pero había algo que siempre le incomodó. La puerta de su habitación. Siempre cerrada. Siempre con llave. Es mi espacio, mamá. Decía. Y ella lo respetaba. Porque confiaba en él.
porque era su hijo. Todo empezó con algo pequeño. Un cambio. Matías empezó a despertarse más tarde. Dormía durante el día y estaba despierto por la noche. Renata lo notaba, pero no decía nada. Pensaba que era una etapa. Hasta que una noche se despertó. No por un ruido fuerte. Por algo peor. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía artificial. Se levantó. Salió de su habitación. Y caminó por el pasillo. La casa estaba oscura. Pero al pasar frente al cuarto de Matías, vio algo. Luz. Una luz tenue, filtrándose por debajo de la puerta. Y un sonido. Un arrastre. Lento. Pesado. Como si alguien moviera algo sobre el suelo. Renata se quedó quieta. Escuchando. Entonces, escuchó una voz. No era clara. No eran palabras. Era un murmullo. Y no parecía dirigido a nadie. Retrocedió. Volvió a su cuarto. Y no volvió a dormir. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Matías estaba en la cocina. Preparando café. Como siempre. ¿Dormiste bien? Renata dudó. Pero respondió que sí. No quería parecer paranoica. Pero esa noche, decidió prestar más atención. Dejó la puerta de su cuarto entreabierta. Y esperó. Las horas pasaron. 1 de la madrugada. 2. 3. Y entonces, lo escuchó. La puerta de Matías, abriéndose. Pasos en el pasillo. Pero no iban hacia el baño. Ni hacia la cocina. Iban hacia la sala. Renata se levantó lentamente. Sin hacer ruido. Y lo vio. Matías, de espaldas. De pie. En medio de la sala. Inmóvil. Mirando hacia la oscuridad. Como si hubiera alguien ahí. Pero no había nadie. Matías. Él no respondió. ¿Qué haces despierto? Silencio. Entonces, muy lentamente, giró la cabeza. Pero no completamente. Solo lo suficiente para que Renata pudiera ver su perfil. Y algo no estaba bien. Su expresión era completamente vacía. Sin emoción. Sin reacción. Como si no estuviera ahí. Vuelve a dormir, mamá. Su voz era baja. Plana. Renata sintió un escalofrío. Volvió a su habitación. Cerró la puerta. Y esa noche, no volvió a salir. Los días siguientes, las cosas empeoraron. El olor apareció primero. Sutil. Difícil de identificar. Metálico. Persistente. Venía del pasillo. Más específicamente, del cuarto de Matías. Renata intentó ignorarlo. Pero no desaparecía. Y entonces, empezaron las desapariciones. Primero, utensilios. Luego, ropa. Después, una bolsa de basura que había dejado en la cocina. Nada volvía a aparecer. Y cada vez, el olor era más fuerte. Una tarde, cuando Matías salió por primera vez en días, Renata tomó una decisión. Se acercó a la puerta. Dudó. Pero esta vez, no tocó. Probó el picaporte. Cerrado. Pero notó algo. La cerradura estaba vieja. Y con un poco de presión, cedió. La puerta se abrió. Lentamente. El olor la golpeó de inmediato. Fuerte. Denso. Renata dio un paso dentro. Y lo que vio
no tenía sentido. Las paredes estaban cubiertas con plástico. El suelo, también. Había herramientas, cuerdas y manchas oscuras, irregulares. En el centro del cuarto había una caja, grande, cerrada, pero no completamente. Renata se acercó, temblando, y entonces la caja se movió. Un golpe desde dentro. Renata retrocedió, y en ese momento escuchó la puerta principal abrirse. Matías había vuelto. Sus pasos en el pasillo, lentos, directos, hacia su cuarto. Renata no tuvo tiempo de salir. La puerta se abrió, y ahí estaba él, mirándola, sin sorpresa, sin enojo, como si ya supiera que ese momento llegaría. No debiste entrar. Silencio. Renata no pudo moverse. No pudo hablar. Y entonces, Matías dijo algo que lo cambió todo. Aún no estaba listo para que vieras esto. La policía llegó horas después. Pero ya era tarde para entenderlo todo. Porque lo que encontraron superaba cualquier explicación. La caja no estaba vacía. Y no era la única. Había más. Ocultas. Bajo el suelo. En las paredes. Matías había estado llevando personas a la casa. Durante meses. Sin que nadie lo supiera. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue lo que encontraron en su escritorio. Un cuaderno. Con dibujos. Esquemas. Y una lista. Con un título. Fases. Y en la última página, una palabra subrayada varias veces. Madre. Y justo cuando Renata entendió lo que esa palabra significaba, se dio cuenta de algo que nadie quiere aceptar, que su adorado hijo era un psicópata. Ahora piensa esto un segundo. ¿Qué tan bien conoces realmente a las personas con las que vives? La última persona en la oficina. En 2021, en Bogotá, Colombia. Camila Rentería, de 28 años, consiguió el trabajo que llevaba meses buscando. Una empresa grande. Buen ambiente. Horarios estables. Y un equipo que parecía perfecto. Desde el primer día, hubo alguien que destacó. Santiago Vélez. Era el tipo de persona que todos recuerdan. Carismático. Seguro. Siempre sonriente. El que saludaba a todos. El que ayudaba sin que se lo pidieran. El que sabía cosas antes de que pasaran. Camila conectó rápido con él. No como algo romántico, sino como esa persona en el trabajo que hace todo más fácil. Alguien en quien confiar. Las semanas pasaron. Todo normal. Hasta que ocurrió lo primero. Una compañera no volvió. No fue dramático. No fue inmediato. Simplemente dejó de ir. Seguro renunció. Encontró algo mejor. Nadie sospechó. Excepto Camila. Porque ella había hablado con esa compañera el día anterior. Y no parecía alguien que estuviera por irse. Pero lo dejó pasar. Hasta que ocurrió de nuevo. Otra persona. Mismo patrón. Desaparece. Sin aviso. Sin explicación. La empresa empezó a inquietarse. Pero no lo suficiente. Todo seguía funcionando. Y Santiago seguía igual. Siempre sonriente. Siempre presente. Demasiado presente. Fue ahí cuando Camila empezó a notar detalles. Pequeños. Pero constantes.
Santiago siempre sabía quién se quedaba tarde, quién se iba primero, quién estaba solo. No lo preguntaba, simplemente lo sabía. Y luego estaban las frases, comentarios que parecían bromas, pero no lo eran. A veces la gente desaparece y nadie lo nota. Lo importante no es irse, es que nadie te busque. Camila empezó a sentirse incómoda, pero no tenía pruebas. Hasta esa noche. Un viernes. La oficina estaba casi vacía. Camila se quedó trabajando hasta tarde. Cuando terminó, salió rápido. Pero al llegar al ascensor, se dio cuenta de algo. Había olvidado su celular. Volvió. El edificio estaba en silencio. Luces apagadas. Excepto una. La sala de archivos. Camila dudó. Pero algo la hizo acercarse. Y entonces lo escuchó. Una voz. Baja. Tranquila. Hablando, como si alguien estuviera respondiendo. Pero no había nadie más. Camila se acercó a la puerta. Y la abrió, apenas. Lo que vio, la dejó sin aire. Santiago estaba dentro. Rodeado de cajas abiertas. Fotografías. Documentos. Objetos personales. De todos los que habían desaparecido. Ordenados. Clasificados. Como si fueran recuerdos. Pero eso no fue lo peor. Santiago estaba hablando. Mirando al vacío. Como si alguien estuviera frente a él. No te preocupes, pronto vas a estar con los demás. Camila retrocedió. Sin hacer ruido. Pero el suelo crujió. Santiago se detuvo. Silencio. Lentamente, giró la cabeza. Y sonrió. Sabía que habías vuelto. Camila sintió que el cuerpo no le respondía. Olvidaste tu celular. Él lo levantó. Lo tenía en la mano. Desde antes. Como si supiera que ella regresaría. Camila no respondió. No pudo. Tranquila. Aún no es tu turno. Esa frase no sonó como una amenaza. Sonó como un plan. Camila salió corriendo. No miró atrás. No se detuvo. Al día siguiente, la policía estaba en la empresa. Lo que encontraron, confirmó todo. Santiago había estado investigando a cada empleado. Rutinas. Horarios. Contactos. Seleccionando. Esperando. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue su computadora. Una carpeta. Con un nombre. Próximos. Dentro, había fotos. Información detallada. Y entre todos los nombres, estaba Camila. Pero había algo más. Una subcarpeta. Con una fecha. El día siguiente. Y dentro, una sola palabra. Confirmado. Y justo cuando Camila vio esa palabra, entendió algo que hace que esta historia sea aún peor, ya que ella sería la próxima víctima. Ahora, piensa esto un segundo. ¿Cuántas personas ven tu rutina todos los días, sin que tú siquiera lo notes? 3 historias distintas, pero el mismo patrón. Nadie vio venir lo que estaba pasando, porque el peligro nunca parecía peligro. Era alguien cercano. Alguien normal. Alguien en quien confiaban. Y ahí está el verdadero problema. Porque después de escuchar esto, la pregunta ya no es si existen personas así. Es, ¿cuántas veces has estado cerca de una, sin darte cuenta? No sigas deslizando. Espera. Mira a tu alrededor, en silencio. Porque después de escuchar esto,
hay algo que muchas personas empiezan a notar. Detalles, rutinas, presencias que antes ignoraban. Y si ahora mismo algo no se siente igual, no lo ignores. Suscríbete a Después de Medianoche. Porque el próximo caso, no solo lo vas a escuchar, podría empezar a pasar sin que te des cuenta.